de que vamos empezando. Este es un espacio de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali. Es una invitación en concreto de su maestría en Derecho, que por aquí nos está acompañando la doctora Viviana González, que es la directora de la maestría. En un momento también podremos dialogar algo con ella sobre su programa. Este es un espacio que, como lo hemos venido dialogando ya hace algún tiempo, cuando empezó todo esto que conocemos como la pandemia, bueno, se ha ido internacionalizando. ¿De qué manera? Este era un espacio solo de nuestra universidad y se ha ido internacionalizando de muchas formas, tanto en los profesores que nos acompañan como en los asistentes que fielmente están en todas nuestras conferencias. En el día de hoy, digo yo, tenemos la fortuna que nos acompañe el profesor Diego Hernán Armesto. El profesor Diego Hernán Armesto es abogado, docente de Derecho Constitucional, tanto en grado y en posgrado de la Universidad de Buenos Aires. También es docente de Derechos Humanos en la Universidad de Palermo y grado de Derechos Humanos en American University, Washington College of Law. Es miembro de la asociado de New York State Bar Association y es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. El doctor Diego Hernán Armesto ha sido asesor de reformas de carácter constitucional para la provincia de Neuquén y Corrientes en Argentina. Bueno, para nosotros en la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali, concretamente, su programa de posgrado de maestría en Derecho es un honor bastante satisfactorio. Profesor Diego, que nos estés acompañando en el día de hoy, que nos regales un poco de tu tiempo y de tu conocimiento tan valioso para poder discutir estos temas que son de gran relevancia hoy en el contexto del Estado constitucional, en el contexto de los derechos humanos. Bueno, esta sesión, como hemos venido llevando las anteriores, tiene un método, digamos, de participación, tanto del ponente como de los asistentes. En un primer momento, el doctor Diego Hernán Armesto va a disertar sobre unos 40 o 50 minutos y luego de su disertación tendremos la posibilidad de hacer preguntas, dialogar con el doctor Diego Hernán bueno, posteriormente estaremos en la capacidad ya de discernir este tema tan interesante que nos ha traído hoy el profesor Diego, que es el de la libertad de expresión como sostén de la libertad. Bueno, sin más preámbulo, yo cedo la palabra a quien hemos venido hoy a escuchar. Profesor Diego, te cedo la palabra y te escuchamos atentamente. Bueno, gracias Diego. Agradezco al profesor Diego León Gómez por este espacio en la universidad. Agradezco también a la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali esta oportunidad de dialogar, en realidad pensar un poco el tema de la libertad de expresión, tan vapuleada durante todos estos últimos tiempos, ¿no? Es decir, a veces la libertad de expresión es un lindo tema para dar teoría constitucional y hablar sobre la libertad de expresión, pero a veces la realidad a la libertad de expresión la lleva puesta. Si vemos las últimas noticias en el mundo, vamos a ver que en Hong Kong llevaron detenido al dueño del diario principal de oposición a China, o la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la OEA ha hecho un pedido por varias situaciones que pasan en América Latina sobre la persecución
de periodistas, y así en distintas partes del mundo. Pero no voy a adelantarme lo que vamos a ver al final, que voy a mostrar un mapa de cómo está la libertad de expresión en el mundo. Una vez más, Diego, agradecido por el espacio, y para no extenderme en el tema, voy a compartir un PowerPoint, espero que todos lo puedan ver, y vamos a ir llevando la charla a partir de cada una de las diapositivas que vayamos viendo. Entonces, voy a comenzar con esto. Bueno, agradezco de nuevo a la facultad y a Diego por el espacio. Para comenzar a hablar sobre la libertad de expresión, yo voy a tomar esta frase de Voltaire, que va a recorrer todo el discurso o el discurso o la exposición que voy a dar, ¿no? Que él decía: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida para que pudieras decirlo. ¿Cómo esta frase ha llevado casi siglos, y donde en la actualidad, a partir de la existencia de reglas, tanto en el orden local como en el orden internacional, permite que ya no tenemos que decir esto de dar la vida para que el otro pueda decirlo, pero es una señal de alerta a veces cómo funciona la libertad de expresión en nuestro continente y en el mundo. Entonces, en la mayoría de los países democráticos, la libertad de expresión figura en los textos de rango constitucional. Si tomamos cualquier constitución en el mundo, nos vamos a encontrar que España, Francia, Estados Unidos, todo en la América Latina, vamos a encontrar que existen instrumentos, existen reglas que respetan y protegen la libertad de expresión. Asimismo, existen instrumentos internacionales que consagran esta libertad de expresión en un lugar preponderante. Es decir, la libertad de expresión tiene un lugar especial dentro de la construcción, tanto en el orden local de las constituciones locales como en el orden internacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el fundamento esencial del sistema democrático. Una sociedad democrática, un lugar donde podemos debatir, donde podemos obtener información, donde podemos hacer un ida y vuelta entre los ciudadanos, nos permite de una u otra manera poder reivindicar esta libertad de expresión. Y esta libertad de expresión la podemos observar en dos dimensiones. Una dimensión individual, que es aquella en la que está estipulado, por ejemplo, en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde lo vamos a encontrar con un artículo donde dice que la libertad de expresión es de cada uno de nosotros. Pero también hay una dimensión colectiva, porque la construcción, eso que dije hace un ratito, el diálogo, el ida y vuelta, el buscar la información, el que me den la información, todo eso constituye algo que indefectiblemente hace que no solo yo pueda construir mi propio plan de vida, sino que también desde lo colectivo puedo construir el plan de vida de una sociedad. Eso hace indefectiblemente a la libertad de expresión. ¿Cuál es el marco jurídico de la libertad de expresión? Entonces, acá tenemos que hacer un recorrido, y yo he tomado subjetivamente algunas constituciones, Ya se acabó esto. pero me voy a tomar como principal la enmienda de 1791, la primera enmienda de los Estados Unidos, donde dice que el Congreso no hará ninguna ley que coarte la libertad de palabra o de imprenta. Es decir, esto como podría ser el primer puntapié, como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia. Esto hace que el resto de las constituciones tomen estos conceptos y vayan más allá de estas simples oraciones que vamos a escuchar. Así, Colombia, en su artículo 20, agrega algunas cuestiones que son importantes en cuanto al acceso a la información pública y en cuanto a la forma y a la libertad de fundar medios masivos de comunicación. E incorpora dentro del mismo texto el derecho de rectificación, que en muchos países simplemente se utiliza el texto del Pacto de San José de Costa Rica para poder utilizar esta herramienta. Como tuvimos en Argentina, el famoso caso Hermegián contra Sofovich, resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. México, en su artículo 6, como otra de las características del derecho a la libertad de expresión, es decir, el libre acceso a la información plural y oportuna. Esta es otra de las características que tiene que tener la libertad de expresión, y al momento de esbozarla en los textos constitucionales. Obviamente la Argentina, en su artículo 14, protege las ideas de la prensa sin censura previa.
Y ahora hago también hincapié en la Declaración de los Derechos del Hombre de Francia, que en su artículo 11 decía que la libre comunicación de pensamiento y de opinión es uno de los derechos más valiosos del hombre. Por consiguiente, cualquier ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en el caso determinado por ley. Así, el 29 de julio de 1881, el Consejo Constitucional reconoce a la libertad de expresión y hace un equilibrio entre la libertad de expresión, la protección de los ciudadanos y el mantenimiento del orden público. En 1984 se constitucionaliza la libertad de prensa, ¿sí?, como un elemento fundamental de la democracia, dicen los franceses. Y el 13 de julio de 1990 se sanciona una ley que se llama la Ley Gaissot. Esto es importante, esta ley, y espero que recuerden esta ley porque vamos a ver un caso, David Irwin contra Editorial Penguin, del tribunal, el tribunal inglés, el tribunal de Gran Bretaña, donde nos vamos a encontrar con un tema sobre el negacionismo. Esto es importante también porque el discurso del odio, que conforme el artículo 13, inciso 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, está automáticamente vedado y puede ser limitado. Esta ley lo que hacía era que toda persona no podía ser afectada en su honra, en su etnia, en su raza o en su religión, y principalmente se le ponía una multa de 45.000 euros y 5 años de cárcel a toda expresión pública de tesis que niegue la existencia de crímenes contra la humanidad cometidos por la Alemania nazi. La ley fundamental alemana, en su artículo 5, prevé que toda la información y todos tienen derecho a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, y todas las fuentes son accesibles para todos los ciudadanos. Entonces, en esta línea argumental, hay algo que es importante tener en cuenta. Ustedes observen que yo estoy leyendo las constituciones de cada uno de los países que, como dije, elegí subjetivamente. Ahora bien, hay ideas y vueltas en los derechos. Entonces yo lo divido en dos etapas, siguiendo al autor Eduardo Ferrer MacGregor, que hay una primera etapa donde se internacionalizan los derechos constitucionales, es decir, el decálogo de los derechos y garantías previstos en las constituciones nacionales resultan muchas veces insuficientes, y los estados se ven en la necesidad de emitir documentos internacionales donde reconozcan esos derechos humanos en estándares internacionales y establezcan órganos de supervisión y de control. Esa internacionalización del derecho constitucional es un proceso que pasa a una segunda etapa, donde aparece la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos, que es un proceso a la inversa, por cuanto los estados han incorporado a sus instrumentos internos normas de derecho internacional para crear una mayor protección, tanto constitucional y convencional, sobre los derechos fundamentales. Y esto es importante tener presente porque mayormente las Cortes Supremas en distintos países, en Argentina especialmente, se utiliza muchísimo el derecho convencional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si quiero esbozar una definición sobre la libertad de expresión, es obviamente que no es un derecho que tengamos que sacralizarlo, ¿no? Este derecho está enraizado en la sociedad y entre todos tenemos que velar para su buen funcionamiento. Pero en la estructura se tiene dos pilares bien diferentes. El primero de ellos proclama el derecho a la libertad de expresión, más la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar información o ideas sin que pueda existir injerencia de autoridad pública. En el segundo pilar, y sobre la base evidente de que no estamos ante un derecho ilimitado o absoluto, pues ninguno lo es, se permite a los estados establecer restricciones o sanciones al ejercicio de libertad de expresión, como siempre que constituyan medidas necesarias de una sociedad democrática.
Este concepto que estoy dando sobre el segundo pilar, lo vamos a ver en el artículo 10.2 de la Convención Europea de Derechos Humanos y en la jurisprudencia que desarrolló el Tribunal de Estrasburgo. Así, la libertad de expresión es un derecho individual que de manera más clara refleja la virtud que acompaña y caracteriza a los seres humanos. La virtud única y preciosa de pensar el mundo desde nuestra propia perspectiva y de comunicarnos con los otros para construir, a través de un proceso deliberativo, no solo el modelo de vida de cada uno que tiene el derecho a adoptar, sino el modelo de sociedad en el cual queremos vivir. Todo el potencial creativo en el arte, en la ciencia, en la tecnología, en la política, en fin, toda nuestra capacidad creadora individual y colectiva depende fundamentalmente de que se respete y promueva el derecho a la libertad de expresión. Entonces, fíjense que yo subjetivamente di un pantallazo sobre las constituciones de Estados Unidos, Francia, Alemania, Colombia, México, Argentina, y ahora vamos a pasar a la segunda, esa primera etapa, con la segunda etapa, esas dos etapas que le dije, de la constitucionalización del derecho internacional y la internacionalización del derecho constitucional, donde nos vamos a encontrar primero con lo dicho por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1948, cuando en esa Declaración Universal dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y este derecho incluye a no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y a difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Obviamente que este documento nació como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, pero es fundamental tenerlo presente como nuestro norte cuando hablamos de libertad de expresión. Así también, como dije anteriormente, el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que aborda la libertad de expresión en dos ítems que son importantes tener en cuenta. Uno, el inciso primero, que habla que toda persona tiene derecho a libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridad pública y sin consideración de fronteras. Observan que la redacción mayormente es muy parecida a nuestro artículo 13, es muy parecido al artículo 19 que leí recién. Si vemos las opiniones consultivas, la 585 vamos a encontrar muy parecida, o la Declaración de Chapultepec, donde el presente artículo no impide que los estados sometan a las empresas de radiodifusión cinematográficas o de televisión a un régimen de autorización previa. Esto lo podemos ver, si quieren, en Argentina, en otro momento, en el fallo Clarín. Pero hago hincapié en el inciso segundo del artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que dice lo siguiente: el ejercicio de estas libertades que entrañan deberes y responsabilidades podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley. Y en esto hago hincapié, previstas por la ley. Es decir, la ley tiene que ser anterior en el hipotético caso de que pueda existir una restricción o un sometimiento o sanciones a cualquiera que ejerza esta libertad y incumpla con la legislación de cada uno de los países. ¿Cuál es la situación principal que hay que tener en cuenta y qué es lo que tiene que limitarse por ley? Entonces, en una sociedad democrática tenemos que tener presente que no podemos afectar mediante la libertad de expresión la seguridad nacional, la integridad territorial, la seguridad pública, la defensa y el orden y la prevención del delito, la protección de la salud, de la moral, la protección de la reputación o los derechos ajenos. Así, Jean-Paul Costa, expresidente del Tribunal de Estrasburgo, decía que la libertad de expresión en el sentido de la Convención no es un derecho absoluto. Su ejercicio, que entraña deberes y responsabilidades, puede estar sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones. Además, es preciso que estas limitaciones estén previstas por la ley, que señalan uno de los fines legítimos enumerados en la segunda parte del artículo 10, y que constituyen las medidas necesarias que una sociedad democrática para la consecuencia de estos fines, siendo por tanto proporcionales al objetivo a alcanzar. Es decir,
nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, que utiliza casi concomitante la jurisprudencia, y si uno analiza también la jurisprudencia de África en cuanto a los derechos humanos, que tiene mucha más relación con nuestra Corte Interamericana en cuanto a la jurisprudencia y la forma de la redacción de los casos resueltos contenciosos administrativos, tiene automáticamente una función y funcionan esta cuestión como la importancia que reviste la libertad de expresión, pero que ponen de relieve que no es un derecho absoluto. Para ello, vamos a ver un poco la jurisprudencia del Tribunal Europeo, de algunas cortes en los Estados Unidos, de la Corte Argentina y del Tribunal Europeo con respecto a otras cuestiones que hacen al debate y al debate constante que existe sobre la libertad de expresión, sobre la libertad de los periodistas para publicar, el escrutinio hacia el funcionario público y cómo funciona este escrutinio en cuanto a las realidades de cada uno de nosotros. El primer caso es el de Richard Hansey contra el Reino Unido. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió en el año 1976. Este hecho tiene como característica que la editorial, cuya propiedad era del señor Hansey, había publicado un libro titulado The Little Red School Book, un libro de origen noruego, que había comenzado su venta y difusión por todas las librerías del Reino Unido, pero tenía dentro de sus capítulos algunas cuestiones que afectaban a la sexualidad de los adolescentes y tenía, según cuentan, algunas cuestiones que eran contrarias a la moral y a las buenas costumbres. Entonces, el tribunal británico entiende y quita de circulación todos estos libros y multa al editor. Este obviamente recurre ante los tribunales del Reino Unido y obviamente que siempre la respuesta fue la misma hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual argumenta, y por eso dije que hagamos hincapié en el artículo 10.2 de la Convención Europea de Derechos Humanos, donde está la limitación a la libertad de expresión. Y voy a explicar el porqué, y por qué el Reino Unido termina teniendo razón sobre este libro. Porque en el año 68 se había sancionado una ley donde estaba prohibido toda cuestión que tenga que ver con la sexualidad y la publicación de cuestiones que afectaran los derechos de los niños y de los adolescentes. Entonces, frente a esta cuestión y frente a la existencia de una norma anterior a la publicación de este libro, que si no me equivoco y la memoria no me falla fue en el 73 y 74, porque esto lo termina resolviendo el Tribunal Europeo en el 76, hace específicamente que el tribunal termine resolviendo a favor del Reino Unido. Pero no así en el caso Lingel contra Austria, que también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe resolver una cuestión de difamación de un periodista. ¿Qué es lo que había sucedido en este caso? El señor Lingen era un periodista político que había publicado varias notas en el año 75 sobre la elección general de Austria, en donde se acusaba que el presidente del Partido Liberal, Friedrich Peter, había militado en las filas de la primera infantería de la brigada SS durante la Segunda Guerra Mundial. Kreisky, el canciller y presidente del Partido Socialista Austríaco, que estaba a punto de jubilarse, había llevado adelante una alianza política con Peter para poder lograr retener el gobierno de Austria, para poder de esa manera ganar la mayoría parlamentaria con la posibilidad de formar coalición para poder obtener el gobierno. Lingens publica varios artículos, en realidad 2 artículos, donde cuestiona la moralidad y el respaldo del Partido Socialista Austríaco y del primer ministro a Friedrich Peter, que era un hombre del partido que había supuestamente militado en la SS. Hay un ruidito. El Tribunal Regional de Viena concluyó que el canciller tenía derecho a realizar acusaciones
particulares, puesto que había sido criticado, no en su capacidad oficial, es decir, no estaba siendo criticado como primer ministro o como cabeza del partido político, sino que estaba siendo instigado y acusado por este periodista como desde el punto de vista particular. Entonces, el primer ministro se sentía afectado en su honor. Recuerden esto del honor para el derecho interamericano o para el derecho del sistema, nuestro sistema interamericano, cómo funciona el artículo 11 también de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que la condena por difamación corresponde a una interferencia con el derecho a la libertad de expresión. Es decir, Lingens, en el momento que publica estos artículos, tiene toda la libertad para poder publicarlos y poder decir, y no es una afectación a cuestiones personales contra el primer ministro. ¿Y por qué es importante esto? Yo hace un rato, recuerden que les dije que a los funcionarios políticos, a los candidatos, el escrutinio público es mucho mayor y el discurso protegido baja en su test la posibilidad de llevar adelante e interrogar a los funcionarios públicos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice con mucho atino, ¿no?, que la prensa tiene el deber de informar y dar ideas sobre temas políticos justos, sobre aquellos que atañen a cuestiones de interés público. A pesar de que la prensa no puede sobrepasar esos límites, dice el Tribunal Europeo, es más amplio cuando se trata de políticos que cuando se trata de individuos particulares. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le termina dando la razón al señor Lingens y sanciona al gobierno de Austria. Estados Unidos contra John Bolton. Esto es algo que resolvió el Tribunal de Distrito de Columbia de los Estados Unidos, que rechazó una interposición, una restricción temporal y la orden de no publicación de un libro del ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, era asesor del presidente Trump, que se titula The Room Where is Happiness. Este libro, lo que terminó diciendo el Tribunal de Distrito de Columbia es que ya estaba publicado el libro, es decir, había 200.000 copias en todos los Estados Unidos, ya había copias en todas las librerías del mundo y ya estaba disponible en línea. Entonces, toda acción contra Bolton era indefectiblemente atentar contra la libertad de expresión. Obviamente que en este caso se pusieron en duda los acuerdos de confidencialidad del secretario Bolton, las transcripciones de libros, pero Bolton en su defensa alegó que existió, por intermedio del editor Simon & Schuster, todo un análisis de los diálogos y que fueron llevados de tal manera que no existía ninguna afectación a estas normas. Ahora bien, si yo estuviera dentro del sistema interamericano, podría contemplar que el artículo 13.2 me permite, y como leí en el artículo 10.2 de la Convención Europea, que cuestiones de seguridad nacional pueden limitar y ser limitativas de la libertad de expresión. Otro de los casos que, de mi punto de vista, resultó interesante sobre libertad de expresión es el siguiente, es First Amendment Institute versus Trump, donde este instituto, mediante una acción ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Nueva York, en los Estados Unidos, en el año 2019, resolvió a favor del ciudadano. ¿Por qué? Porque la discusión acá era el @RealDonaldTrump. Es decir, el presidente Trump tiene una característica de constantemente hacer declaraciones y de llevar adelante opiniones, decisiones a partir del gobierno de Estados Unidos por su cuenta de Twitter. Pero el presidente Trump, a todo aquel que discute o que no está de acuerdo con sus posiciones, automáticamente lo bloquea, hace el block, más que el silenciar en Twitter. Cabo por el presidente de los Estados Unidos llevó a que el tribunal resolviera a favor de los ciudadanos y que no permitiera bajo ningún aspecto que esta persona, que el presidente pueda bloquear a personas. ¿Por qué? Porque la conclusión del tribunal es que Twitter funciona dentro de la órbita del foro público.
y determinando que el bloqueo de los demandantes era una restricción inadmisible al acceso al foro público, y que como consecuencia de esto, lo que se estaba afectando indefectiblemente era la libertad del ciudadano. Obviamente, New York Times versus Sullivan, todos lo saben. United States versus New York Times, es el de los Pentagon Papers. Pero me quedo con estos dos también, que son interesantes. Rodríguez contra Google y Gambitas Carolina contra Google, que son de Argentina. Si hay algún amigo de Colombia, hay un caso reciente en Colombia que es Ferro contra Google, también donde se abordó la temática de la utilización, pero el de Ferro es distinto a estos porque en estos se utilizaban fotografías asociadas a páginas web con contenido pornográfico y sexual. En Ferro, por lo que pude leer de la sentencia, fue una difamación que se produjo a partir de la utilización del blog, que es algo que provee la empresa Google para llevar adelante. Con respecto al caso Rodríguez, lo que se tiene que tener en cuenta es que se ponen en tela de juicio los motores de búsqueda en línea y si pueden ser responsables por negligencia en caso de que existan contenidos de manera adversa a la reputación o al derecho a la privacidad de una persona. Es más, en el día de hoy hay un caso que salió aquí en Argentina sobre la cuestión del derecho al olvido, sobre una persona que ahora reside en los Estados Unidos, Natalia de Negri, donde uno googleaba y conocía su vida anterior a la vida que tiene hoy en la actualidad como empresaria. En este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que, y no encontró, tanto a Google como Yahoo, que sean responsables por las imágenes en cuestión. Además, dicho contenido no significó un peligro o un daño al público al cual la peticionaria pudiera reclamar que se restringieran las imágenes. La Corte Suprema, además, revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia que ordenó a Google a monitorear los contenidos ilegales y que los filtrara en sus indexaciones. La Corte concluyó que dicha orden esbozada por el Tribunal de Primera Instancia significó una censura injustificada. Entonces, en Gimbutas continúa la Corte Suprema Argentina en la línea desarrollada en Rodríguez y Google. El caso de Edición Plon contra Francia es, yo no sé francés, pero creo que debe ser Le Grand Secret, o en inglés es The Big Secret. Es un libro publicado sobre la salud del expresidente ya fallecido Mitterrand, donde su médico personal mostró, y en ese libro, con un periodista político, desarrollaron toda la teoría o toda la enfermedad del cáncer que tuvo y cómo, mientras Mitterrand era presidente, se llevó a cabo toda una ingeniería para proteger y que el ciudadano francés no tomara o no percibiera la enfermedad que avanzaba sobre el expresidente. Obviamente que en este caso también el Tribunal Europeo en el año 2004 resolvió que limitar la publicación o cercenar este derecho era atacar la libertad de expresión contemplada en el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Y Texas versus Johnson, todos saben que fue una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en referencia a la quema de una bandera, ¿no? Que la Corte Suprema de Justicia termina sosteniendo que hasta la quema de una bandera es respetar la libertad de expresión. Seguimos. El marco jurídico interamericano. La Convención Americana en su artículo 13, la Declaración Americana en su artículo 4, la Carta Democrática Interamericana en el artículo 43. ¿Cuál es la idea central de este marco jurídico en el sistema interamericano? Es que fue diseñado para dar un nivel de protección más generoso y reducir al mínimo las restricciones a la libre circulación de información, opiniones e ideas. Y acá me van a permitir que lea específicamente el artículo 13 porque hace fundamental para el análisis que vamos a llevar sobre algunos casos contenciosos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que yo elegí al azar.
El artículo 13 dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, y este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información. Esto es acceso a la información pública. E ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El inciso segundo dice: el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores. Siempre la responsabilidad es ulterior, las que deben estar expresamente fijadas por ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, a la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral pública. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. Esta es la censura indirecta. En Argentina tienen, por ejemplo, el caso Perfil y el caso Río Negro. No se puede restringir por vías indirectas, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, de enseres y aparatos usados en la difusión de información. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por ley a censura previa, con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos de la protección moral de la infancia y de la adolescencia. El inciso 5 estará prohibido por ley toda propaganda a favor de la guerra o toda apología del odio racial, religioso, que constituye incitación a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, inclusive las de raza, color, religión, idioma, origen nacional. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado por sentado que la libertad de expresión es una herramienta clave para el ejercicio de los demás derechos fundamentales. En efecto, se trata de un mecanismo esencial para el ejercicio del derecho a la participación, a la libertad religiosa, a la educación, a la identidad étnica y cultural, y por supuesto a la igualdad, no solo entendida como el derecho a la no discriminación, sino como el derecho al goce de ciertos derechos sociales básicos. En cuanto a la jurisprudencia, y esto también es subjetivo, entendí que sería interesante para ilustrar y cómo funciona este artículo 13 con el artículo 11 y el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el caso Tristán Donoso contra Panamá, donde el abogado Tristán Donoso, que desempeñaba como asesor de una diócesis en Panamá, por intermedio de cuestiones del obispo, empezó a asesorar legalmente a una familia de apellido Seyed, que se encontraba por parte de una investigación. Se interceptaron las comunicaciones telefónicas y el señor Antonio Sosa Rodríguez, un ciudadano panameño que fue nombrado Procurador General de la Nación en el año 96, decidió publicar y hacer circular los audios de esas escuchas telefónicas. Obviamente que el señor José Antonio Sosa Rodríguez, el Procurador General de Panamá del año 96, al divulgar estas cuestiones, hizo que el señor Tristán Donoso fuera sancionado con una pena de 18 meses de prisión y automáticamente después fue reemplazada por una multa de 75 en la moneda de Panamá. La Corte reconoce que la libertad de expresión es un derecho que tiene un vínculo directo con la honra y está acogido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ambos derechos deben ser tutelados y coexistir de manera armoniosa. La Corte estima, al ser necesaria, que la garantía del ejercicio de ambos derechos deben solucionarse en el caso concreto y conforme las características y circunstancias de cada caso. Pero la divulgación de las conversaciones telefónicas por parte de un funcionario público implica la injerencia en la vida privada de otra persona, que en este caso es el señor Tristán Donoso. La Corte debe examinar si dicha injerencia afectó el artículo 11.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y así lo corroboró, porque la Corte entendió que la divulgación de las conversaciones privadas entre el señor Tristán Donoso y la Iglesia Católica y algunos directivos del Colegio de Abogados eran automáticamente una afectación al artículo 11.1 y al 11.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En tal sentido, se violaron los derechos de la vida privada, de la honra y la reputación de Tristán Donoso. El segundo caso es Kimmel contra Argentina,
Quilmes era un periodista e historiador argentino que publicó un libro sobre la situación o la desaparición forzada de 5 sacerdotes en el barrio de Belgrano, y en su libro él citaba que había un juez que era cómplice de la dictadura militar. Esta persona lo demandó por calumnias e injurias en el año 2007. 2007 se derogó en Argentina el artículo 110 y 113 del Código Penal, si no me equivoco, que era ese articulado, en atención al fallo Kimmel contra Argentina. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana volvió nuevamente sobre estas cuestiones que el 11.1 y el 11.2, la cuestión de la honra, cuando se trata de un funcionario público, el escrutinio es mucho mayor. Y si el juez era cómplice de dictadura, no podía sentirse afectado y no podía limitarse indefectiblemente la libertad de expresión del señor Kimmel. En el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, acá es una condena por difamación en perjuicio de Mauricio Herrera Ulloa, y obviamente que hay otras cuestiones con respecto al artículo 8 y el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque él no tenía recursos adecuados y efectivos para cuestionar las medidas y las sanciones. Pero los hechos del presente caso se refieren a que el periodista que trabajaba para el periódico La Nación había publicado algunos artículos que vinculaban a un funcionario delegado ante Costa Rica, ante la Organización Internacional de Energía Atómica, con diversas conductas ilícitas. Este señor, Félix Cebosky, publicó en el periódico La Nación un artículo en el cual daba su versión de los hechos e interpuso querellas ante el periodista por difamación, calumnias y publicaciones de ofensas a raíz de lo publicado por el señor Herrera Ulloa. En este sentido, el señor Herrera Ulloa fue sentenciado y tuvo una condena por parte de la justicia de Costa Rica, y por cuestiones tanto de responsabilidad civil solidaria que fueron contra el diario La Nación de aquel país, como también por cuestiones difamantes por las calumnias y las ofensas que le había propinado en sus artículos en el diario. Así, la Corte Interamericana entendió que los medios de comunicación social juegan un rol esencial como vehículo para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática, razón por la cual es indispensable que recojan la más diversa información y opiniones, y los referidos medios deben ejercer con responsabilidad la función social que desarrollan. Dentro de este contexto, el periodismo no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio público. Al contrario, los periodistas, en razón de la actividad que ejercen, se dedican profesionalmente a la comunicación social. El ejercicio del periodismo, por lo tanto, requiere que una persona se involucre responsablemente en las actividades que están definidas y encerradas en la libertad de expresión garantizadas por esta convención. ¿Y por qué yo hablo del funcionario público y la importancia del escrutinio público al funcionario público? Porque la Corte Interamericana, en este caso, había sostenido que el control democrático por parte de la sociedad a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe existir un margen reducido a cualquier restricción al debate político, al debate público y todas las cuestiones que hacen al interés público. En este sentido, en el párrafo 129, la Corte Interamericana sostiene que se le pone el acento al umbral de protección cuando no van sobre la calidad del sujeto. Acuérdense en Ligen contra Austria, donde el primer ministro austríaco decía que el ataque del periodista Ligen era una cuestión personal, sino que acá también dice lo mismo, no se va contra el sujeto, sino lo que se está poniendo en tela de juicio es el carácter de interés público que conlleva actividades de un determinado funcionario público que debe tener el escrutinio de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque tal cuestión promueve la responsabilidad del funcionario público en la gestión pública. El caso Ivor Bronstein contra Perú, esto sucedió en Perú, valga la redundancia, en el año 97, bajo la presidencia del presidente Fujimori, donde el señor Bernstein, que era nacionalizado peruano,
a partir de un decreto del presidente Fujimori, había quitado la nacionalidad a esta persona y automáticamente le había quitado todas las acciones que tenía en el canal de televisión de este país. Entonces, si uno observa, automáticamente se encuentra con que quitaron al canal que era opositor al gobierno de Fujimori. Y aquí aparece la primera dimensión del derecho consagrado en el artículo 13, inciso primero. Es decir, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar, a escribir, sino que comprende además inseparablemente el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir información y hacerla llegar al mayor número de destinatarios. Con respecto a la segunda dimensión, a esta construcción colectiva, el derecho consagrado en el artículo 13 de la Convención, lo social, es menester señalar que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e información entre las personas. Comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias. Para el ciudadano común tiene vital importancia el comportamiento de la opinión ajena a la información que se disponen y a otros derechos para difundir la propia. En el caso de La Última Tentación de Cristo, la prohibición de la película en Chile, donde grupos religiosos no habían permitido la publicación de la película. La Corte Interamericana volvió a poner de relieve la cuestión de la libertad de expresión, el artículo 13, y la dimensión colectiva. ¿Por qué? Porque todos tenemos acceso a la información, y en Fontevecchia contra Amico también se corresponde con las publicaciones en la revista Noticias en el año 95 de un hijo extramatrimonial del presidente argentino de aquel entonces, donde lo había demandado a la revista Noticias, Editorial Perfil, y precisamente a sus directores, Fontevecchia y Amico, por haber afectado su honor. Obviamente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos puso de relieve la libertad de expresión por encima de cualquier otra cuestión, y el escrutinio del personaje público, que esto es importante siempre tener presente. Ahora vamos a abordar los tipos de discursos protegidos que tenemos que tener en cuenta, porque el ejercicio de la libertad de expresión implica deberes y responsabilidades para quien se expresa. El deber básico que de allí se deriva es el de no violar los derechos de los demás al ejercer la libertad fundamental. Asimismo, el alcance de los deberes y responsabilidades dependerá de la situación concreta en la que se ejerza el derecho y del procedimiento técnico utilizado para manifestar y difundir la expresión. Y acá voy a dar algunos ejemplos. El derecho de hablar. El caso López Álvarez contra Honduras. Este caso la verdad es increíble porque era un grupo, una etnia, un grupo originario que estaba detenido en una cárcel de Honduras, y su director no permitía que estas personas pudieran hablar en su dialecto o en su idioma. Obviamente es que la Corte Interamericana reivindicó el derecho a hablar. El derecho de escribir, el caso Herrera Ulloa, que dije anteriormente. El derecho a difundir las ideas, el caso Bronstein contra Perú. El derecho a buscar, recibir y acceder a expresiones, ideas y opiniones e información de toda índole. Esto es fundamental para el acceso a la información pública, y tendríamos que repasar en toda América Latina si existen elementos suficientes como para poder decir que estamos frente a leyes de acceso a la información pública que verdaderamente sean efectivas, como marca la jurisprudencia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Después existe un tipo de discurso protegido según su contenido, que aquí el discurso está protegido por el derecho a la libertad de expresión, y hasta el discurso ofensivo, chocante y perturbador también se encuentra protegido este discurso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el discurso, según su protección, está protegido en la primera parte, tiene es especialmente protegido en esta instancia, y es no protegido en el discurso, en el tercer nivel, ¿sí? Donde no existe una protección concreta sobre algunas cuestiones que la vamos a ir viendo en las pocas diapositivas que ya quedan. Así, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos
me permite, en el 13.2, hacer una ponderación en clave normativa, es decir, libertad de expresión, una acción, una difamación de una persona, es libertad de expresión, pero automáticamente me da responsabilidad ulterior. El artículo 13.4 me habla de la censura y el artículo 13.5 de las prohibiciones, pero siempre en el marco de la ley. Y acá quiero poner de relieve una cuestión que yo vengo discutiendo hace mucho, que es, hay que leer la opinión consultiva 686 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para entender que toda restricción tiene que ser clara y concisa. No puede existir restricciones a este derecho, libertad de expresión, ambigua o como una mala o una falencia en la redacción de la ley. ¿Por qué? Porque tal situación lo que hace simplemente es restringir y romper con este estrés estricto que a veces tenemos que llevar a cabo para ver si indefectiblemente se ha violado o no. El artículo punto 2 de la Convención exige el cumplimiento siguiente de 3 condiciones básicas para que una limitación al derecho a la libertad de expresión sea admisible. Una, la limitación debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de una ley formal. Por eso invito a leer la opinión consultiva 686 para entender que es una ley formal. 2. La limitación debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana. Este sería el artículo 13.4 y el 13.2, segunda parte, donde están todos los incisos, donde están las prohibiciones, que es moral pública, seguridad nacional, orden público. Estas son las restricciones que puede tener esta ley que puede limitar la libertad de expresión. Y tercero, la limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que se buscan, estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida e idónea para lograr el objetivo imperioso que pretende lograr. Esto es lo que se denomina el test, ¿sí? Donde yo tengo que ver si existe una ley, cuál es la finalidad de la ley, cuál es la utilidad de la ley, cuál es el medio, y si está estricta, si este medio y esta ley es estrictamente proporcional y se condice con las cuestiones propias de la Convención Americana de Derechos Humanos. En tal sentido, y vuelvo a reiterar, la ley formal debe ser precisa y debe ser estrictamente proporcional. Sobre el discurso especialmente protegido, aquí tenemos el discurso político y de asuntos de interés público. Y vuelvo a reiterar, el escrutinio riguroso sobre el discurso político y los asuntos de interés político. Es fundamental que toda discusión pública sobre el funcionamiento de la sociedad, sobre el funcionamiento del Estado, tenga la mayor libertad posible en un sistema democrático y pluralista. Tanto las acciones o omisiones del Estado y de sus funcionarios deben estar sujetas indefectiblemente al escrutinio riguroso. El discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos. En esta cuestión, el umbral distinto de protección que les pone al grado de escrutinio y a la crítica pública. No se puede, bajo ningún aspecto, en el control democrático y en la gestión pública, hacer un caso omiso, porque sería no estar a favor de la transparencia de la actividad estatal y a la responsabilidad de los funcionarios públicos sobre su gestión. Como así también hace fundamental esta cuestión a la participación ciudadana. En tercer lugar, el discurso que configura un elemento de la identidad y la dignidad de las personas de quien se expresa. La utilización de la lengua propia es uno de los elementos más importantes dentro de la libertad de expresión, ¿sí? La identidad de una etnia, garantizar su expresión, garantizar su lengua, garantizar la transmisión cultural, y aquí me remito a lo dicho en el caso López Álvarez contra Honduras. La situación en el mundo. Si observan, obviamente que tendría que estar un poco más ampliado, creo que es importante tener en cuenta cómo está la prensa en el mundo y cuál es el grado de libertad. Pueden ver en blanco la buena situación, en amarillo situaciones más bien, diríamos, intermedias,
más bien buena, dice acá el reporte de Sin Frontera, que es reciente. En naranja, problemas significativos, y observen casi toda nuestra América Latina en color naranja. En color rojo, una situación difícil. Si ven constantemente la Relatoría para la Libertad de Expresión está denunciando muertes de periodistas en Venezuela, en México, en Bolivia, y la situación muy grave, que la podemos encontrar en color negro. En conclusión, y para terminar, la libertad de expresión nos acerca al mundo libre. Por medio de la libertad de expresión buscamos la verdad día tras día. La libertad de expresión es una herramienta de control de quienes ejercen el poder. La plena libertad de expresión obliga a los poderosos a rendir cuentas. La libertad de expresión proporciona hechos y argumentos para el debate público, abierto, plural y democrático. La libertad de expresión constituye uno de los elementos fundamentales y esenciales de toda la sociedad y de la dignidad de la persona humana. Una de las condiciones primordiales para su progreso y para el desarrollo de los hombres. La libertad de expresión y la libertad de prensa libre no puede ser controlada por el Estado. Les agradezco mucho y quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Diego Hernán. De verdad que ha sido bastante interesante. Este es el momento, ya veo algunas manos levantadas, este es el momento para empezar el diálogo con el profesor Diego Hernán, pero mientras ustedes van pensando sus preguntas, sus comentarios, vamos a escuchar a la doctora Viviana González, que es la directora de la maestría en Derecho de nuestra facultad, que te ha escuchado, profesor Diego, atentamente y que nos está acompañando. Doctora Viviana, un saludo muy especial. Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto saludarlos, agradecerles al mismo tiempo su asistencia en este espacio académico tan importante que hemos organizado para ustedes, para nuestra comunidad académica. En nombre de la Universidad Santiago de Cali, de la Facultad de Derecho y en especial de los posgrados en Derecho, quiero darle las gracias al doctor Diego Hernán Armesto por esta excelente conferencia. De verdad que ha sido muy enriquecedora, doctor Diego. Y para nosotros pues es un honor, es un placer, un gusto contar con su presencia en estos espacios académicos tan importantes para nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en el día de hoy. Asimismo, agradecerle al doctor Diego León por su arduo trabajo en educación continua, por traer, mejor dicho, a los mejores ponentes internacionales. Muchísimas gracias a los dos. Por otro lado, pues quiero comentarles que nuestro programa de maestría en Derecho está en proceso de acreditación de alta calidad. Es un programa muy reconocido a nivel regional, a nivel nacional. De hecho, nosotros fuimos la primera universidad, la Universidad Santiago de Cali, en ofertar un programa de maestría en Derecho aquí en el suroccidente colombiano. ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros, la maestría nace en el año 2010 en la universidad y antes de ese año no teníamos una maestría en Derecho. Entonces, ¿qué tenían que hacer las personas? Desplazarse hacia otra ciudad para poder cursar la maestría. Entonces, la Universidad Santiago de Cali se puso pues la tarea en realizar rápidamente el documento y finalmente pues logramos aperturar por primera vez en el suroccidente colombiano la maestría en Derecho, que es un éxito total. Nosotros cumplimos con todos los factores académicos para acreditar este programa en alta calidad. Tenemos una malla curricular muy flexible, ofrecemos la posibilidad a los estudiantes de cursar 4 énfasis de estudio a partir del tercer semestre. Nosotros tenemos énfasis en derecho público, derecho privado, derechos humanos y justicia transicional y derecho penal. Y asimismo somos homologables curricularmente con todas nuestras especializaciones en Derecho, es decir, usted por hacer su maestría, nosotros le homologamos créditos académicos en todas nuestras especializaciones. Asimismo, contamos con 2 modalidades de estudio, modalidad de investigación y modalidad de profundización, con una nómina de docentes excelentes, muy cualificados, docentes con maestría, doctorado, postdoctorado, reconocidos a nivel nacional e internacional, una malla flexible, seminarios de integración, seminarios selectivos, bueno, en fin,
cumplimos con todos los factores para acreditarnos de alta calidad. Entonces, pues yo los invito que visiten nuestra página web de la universidad, por las personas que no lo conocen, es www.usc.edu.co, para que revisen pues la oferta académica que ofrece la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali. De nuevo, muchísimas gracias, doctor Diego Hernán, muy buena la conferencia, y pues la Universidad Santiago de Cali tiene las puertas abiertas. Muchísimas gracias a todos. Entonces, a continuación, pues vamos a abrir el espacio para las preguntas, doctor Diego. Sí, perfecto. Muchas gracias, doctora Viviana, por su comunicación. Veo que María tiene su mano levantada. Creo que la levantó hace ya bastante tiempo. María, te escuchamos. ¿Puedes activar tu micrófono? Creo que no puede activarlo. Voy a tratar de solicitar para reactivar. Dame un segundo. No sé por qué no puede. No, como que es Puede ser, problema de... claro, puede ser que esté con el celular. Sí, porque acá no me permite activarlo. Es problema del... Sí, yo tampoco puedo. Ok, mientras resolvemos esta dificultad técnica con María, podemos... Que escriba por el chat. Sí, o también puede por el chat, Preguntar por el chat. la pregunta y podemos leerla. De hecho, esa es la forma de poder dirigir preguntas a nuestro invitado. Puede ser por el chat o puede ser verbalmente. Alguien me pareció que había levantado la mano, pero lo perdí de vista. No me acuerdo si era Oscar o Alejandro Ramírez. Luego lo perdí de vista en la pantalla. Parece que no hay preguntas. Todo quedó muy claro. O están dormidos ya, o se quieren ir. Yo podría hacer una pregunta. Ah, Mónica Claro. Iriart. Mónica. Sí. Is my friend of the United States. From the United States. Sí, Mónica Iriart from the United States. Muy excelente la ponencia. Y mi pregunta es esta. En 1977, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió un caso que se llamaba National Socialist Party versus Skokie. El National Socialist Party era el partido nazi. Claro. Y Skokie era un pequeño ciudad en Illinois donde había una grande población que eran sobrevivientes de los campos de concentración en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces los neonazis querían hacer una manifestación en esta ciudad, en este barrio donde estaban concentrados estos sobrevivientes. Y se fue a la Corte Suprema. Las cortes inferiores habían detenido la manifestación y entonces se fue a decidir en la Corte Suprema. La Corte Suprema resolvió en favor de los nazis y avaló su derecho de usar suásticas en su manifestación en el barrio. Y lo que encontró es que el uso de la suástica no constituía una doctrina que tenemos que se llama fighting words, que significa palabras dedicadas a iniciar violencia en una pelea. Dijo que mostrar la suástica en ese contexto no constituye eso. Entonces, en los Estados Unidos, a diferencia de Europa y otros lugares, no tiene una prohibición de palabras o discurso de odio de un grupo étnico o un grupo social o racial. No tenemos eso. Entonces, quería preguntarle al profesor Diego Armesto
cómo él evaluaría este caso. Sí. Bien, a ver, dos cuestiones, y bien lo decís vos, Mónica. El problema de los Estados Unidos es que no integra el sistema interamericano de derechos humanos, entonces no tiene una aplicación el artículo 13.2 o el artículo 13.5 de la Convención Americana, y eso hace indefectiblemente que exista un cierto grado de libertad. Por eso yo di, bien vos traes ese caso, que te agradezco, lo voy a leer porque no lo tenía, pero traje el caso de Texas versus Johnson, ¿no? Es decir, cuando prendió fuego la bandera. O yo hace un tiempito con otros amigos que tengo allá en Estados Unidos discutía, ¿recordás el año pasado cuando los jugadores del NFL no se arrodillaban para cantar el himno y varios habían quedado parados? Y el presidente Trump había dicho que había que echarlos a todos de la NFL y había que cerrar la NFL. Entonces, frente a esa circunstancia, yo ponía sobre el relieve la libertad de expresión. En el caso del discurso del odio, si tomamos el artículo 10 de la Comunidad Europea o tomamos el artículo 13.5, obviamente que tendría que estar prohibido, porque siempre y cuando existe una ley. Este es el tema. Si no existe una ley, es difícil porque la responsabilidad se transforma en ulterior. ¿Sí? Yo haría esa aplicación. Si existiera una ley, como bien dice el 13.4 y el 13.5, automáticamente, o el 10.2 de la Convención Europea, y conforme los fallos que más o menos quise ilustrar, yo aplicaría indefectiblemente una responsabilidad ulterior. Ahora, por ejemplo, en mi país existe un partido nacional socialista, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero sí el dirigente se llama Venturini, que fue candidato a presidente, y el saludo también es el saludo que hacían las juventudes hitlerianas y que hacía Hitler. Y ha participado en las elecciones. Obviamente que, no sé, algunos que tienen casi mi edad, debe recordar una serie que se llamaba Invasión Extraterrestre, donde tenían un logo, o sea, tenían un logo al costado que se parecía a la esvástica. Estos también utilizan un símbolo muy parecido a la esvástica, pero no lo es. Entonces, no lo pueden utilizar para cuando van a elecciones, ¿sí? Porque se puede prestar a una interpretación. Pero en realidad, es decir, indefectiblemente, siempre desde mi punto de vista, y por ustedes estar fuera del sistema interamericano, se pierden estas cosas lindas que tenemos todos en América Latina. Ok, muchas gracias. De nada, gracias a usted. Muchas gracias, Mónica, por tu pregunta y por participar. María, creo que ya habías podido con tu micrófono. ¿Quieres hacer la pregunta? ¿No? Claro. Ok, bueno. Hay unas preguntas en el chat. Juliana Martínez pregunta. Bueno, te dice, muy buena la exposición, doctor Ernesto. Una pregunta, en este contexto donde la desinformación o información falsa es muy común, ¿qué papel juega el rol del Estado en cuanto a la neutralidad? Bueno, esto es un tema que cuando empezó este proceso de la pandemia, yo había escrito, yo tengo un blog donde cuando tengo tiempo escribo cosas. Si después te lo querés te lo paso, digo, para que lo envíes a los que quieran y le interese, donde tomé, por ejemplo, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión está llevando a cabo, creando algunos estándares internacionales sobre el tema del fake news y cómo la desinformación puede producir algunos problemas en cuanto a la información falsa. Ahora bien, ¿cuál es mi idea? A ver, ¿cuál es el rol del Estado? Para mí tiene que ser neutro el Estado. Es decir, yo creo que la sociedad también tiene que tomar conciencia en esta construcción democrática y en esto de la pluralidad y obtener información, en saber quién le está mintiendo o no. Porque muchas veces el Estado también puede mentir en los datos, mentir en los números, puede decir una cosa y pasa otra cosa. Es decir, yo creo que indefectiblemente hay que buscar un camino donde busquemos ese equilibrio que daba la Corte Europea de Derechos Humanos en sus sentencias, y en ese equilibrio entender que exista una sanción a la información falsa, pero una persecución a la que hace la información falsa. ¿Por qué? Yo veo un ejemplo práctico en mi país. Cuando empezó este proceso
de la pandemia el Ministerio de Seguridad de la Nación sacó una resolución donde empezó algo que denominan el ciberpatrullaje, donde se empezó a controlar la gente de lo que escribe en Twitter, y supuestamente el Ministerio de Seguridad arguía que la finalidad indefectiblemente que tenía era para hacer un análisis sobre el humor social. Pero en realidad, cuando uno ve todos los decretos que sacó el presidente en nuestro país, mayormente siempre tiene un roce con el derecho penal, una aplicación de 2 artículos del Código Penal que automáticamente producen una aplicación de sanciones. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Hay que tener cuidado con estas cosas. Yo creo que el proceso de la desinformación y la información falsa tiene que tener una sanción también de la sociedad para con el que desinforma, el que da la información falsa. La fake news tiene que regularse, pero tiene que regularse bajo estándares mínimos que permitan un equilibrio entre el Estado y la sociedad, pero que no permita que el Estado sea el único que pueda sancionar, porque indefectiblemente, si no, siempre terminamos en ese paternalismo y perfeccionismo que termina comiéndose indefectiblemente la libertad de expresión. Bien, muy bien. Hay otra pregunta de Carlos Santoro. Dice, coincido plenamente con lo... Me parece que esta pregunta es un poco provocadora, pero me parece interesante por eso. Coincido plenamente con lo expresado por Voltaire, pero después de millones de muertos durante el siglo XX, el siglo de los genocidios, ¿cómo puede la libertad de expresión evitar el surgimiento y difusión de ideas totalitarias que, parafraseando a Voltaire, sería: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero tomaré tu vida por decirlo? Bueno, él lo está parafraseando, Voltaire, la está dando vuelta, me está chicaneando, diríamos acá en Argentina. A ver, yo creo que, la libertad de expresión, es decir, yo soy un tipo que para mí no se necesita una regulación de la libertad de expresión. Yo entiendo que para mí tiene que ser libre y cada uno decir lo que cada uno quiere y se le plazca, y ser libre de decir lo que cada uno quiera. Obviamente que tiene consecuencias, y yo entiendo lo que dice Carlos, porque hubo consecuencias en el mundo. Yo hablé que la Declaración Universal del 48, que nació después de la Segunda Guerra Mundial, la de 1789 después de la Revolución Francesa, la primera enmienda en los Estados Unidos, la Constitución Argentina, porque yo hablé de la Constitución Argentina con el artículo 14, pero nosotros ya en la Asamblea del año 13 habíamos dado la libertad de imprenta y la libertad de expresión, reconocida a partir de los mismos documentos de Mariano Moreno cuando crea la Gaceta de Buenos Aires en 1810. Es decir, la historia la vamos construyendo, y yo creo que, para coincidir con Carlos, ¿no?, en esto de parafrasear, yo creo que tomar la vida de otro para decir algo no es lo correcto. Es decir, lo que hay que hacer es tratar de asegurar entre todos, por eso hablo de las 2 dimensiones de la libertad de expresión, y finalmente esto sería la colectiva, esa construcción social donde entre todos construimos esa libertad y permitimos que todos sean verdaderamente libres, y esta libertad de expresión, como es el título de la jornada, es el sostenimiento para mí del resto de las libertades. Ok, muchas gracias. Hay muchos saludos para ti, creo que tú también puedes verlos. Sí, lo estoy mirando, sí. Felicitaciones y saludos de colegas y amigos y asistentes. Lucía Alberti hace una pregunta, dice: ¿el discurso del odio o cualquier discurso, si no hay ley local que regule, se debe apelar a los instrumentos internacionales para resolver el conflicto? Bueno, si yo aplico, yo voy a meterme un poco en la Argentina, ¿no? Es decir, a partir de la Corte Suprema y la construcción en el fallo Almoracido Orellano, que son delitos de lesa humanidad, o el caso Simón, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado como una orden a los juzgados inferiores a que hagan control de convencionalidad. Entonces, seguramente siempre se termina recurriendo a las esferas internacionales, que es la Comisión Interamericana y posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero mayormente se trata de resolver en el orden interno, en Argentina hablo, en el orden interno aplicando derecho convencional y el control de convencionalidad directamente dentro de la esfera de la justicia argentina. ¿Para qué? Para no llegar a resolver un conflicto en lo internacional, porque esto es lo que yo siempre digo a mis alumnos. Si yo termino Diego Armesto contra Argentina, ¿a quién terminan sancionando? A la Argentina. Si todos los casos que vimos, Álvarez contra Honduras,
Tristán Donoso contra Costa Rica, contra Panamá, la última tentación de Cristo, Fontevecchia contra D'Amico, Fontevecchia y D'Amico contra Argentina, Kimmel contra Argentina, todos esos terminan sancionando al país. ¿Por qué? Porque viola alguna norma del derecho convencional que indirectamente, por esas idas y vueltas que yo le hablé, se han internacionalizado los derechos humanos dentro de las constituciones en nuestra región. Entonces, indefectiblemente para mí, creo que con una buena aplicación y con que los abogados tengamos en cuenta estas herramientas que debemos utilizarlas, tenemos la posibilidad de muchas veces resolver estos conflictos en el orden local aplicando sanamente la jurisprudencia y las normas internacionales de los derechos humanos. Ok, muchas gracias. Jorge Eliezer Tamayo, veo que hizo una pregunta, pero quedó inconclusa, Jorge Eliezer. Si quieres complementarla verbalmente o por escrito, porque pues hasta allí creo que no es posible dar una respuesta tal cual como quedó. Bueno, mientras alguien más se anima, yo a propósito de la conversación, quiero hacer también una pregunta, más que todo para conocer tu postura y conocer en Argentina qué sucede con esta cuestión. Tú ahorita citabas varios artículos de varias constituciones, ¿no? Incluida la Constitución colombiana. Hay dos palabras que son un lugar común en todos esos articulados constitucionales, que son información y opinión, ¿no? Esas dos palabras a propósito de la libertad de expresión siempre están allí. Y entonces, pues desde hace algunos años, bastantes, bueno, los medios de comunicación, como se han hecho llamar, parecen ser como un cuarto poder, ¿no? Y tiene un impacto brutal sobre la sociedad lo que los medios de comunicación dicen y cómo lo dicen. Y ahí el debate entre información y opinión. Y mientras hablabas, me acordaba yo de una escena de una película muy interesante que creo que han visto, que se llama Intensamente. No sé si la vieron. Es una película. Tengo nenes chiquitos. Bueno, hay una escena de Intensamente en donde Alegría, pues, que es esta niña que estaba perdida, va con no me acuerdo cómo se llama el elefante, van tratando de montarse en el tren y este elefante, que es todo torpe, tumba unas cajas y esas cajas se llaman Facts and Opinions, ¿no? Hechos y opiniones. Esas cajas se caen y las fichas de las opiniones y las fichas de los hechos se revuelven y entonces dicen como, oye, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿No? Los hechos y las opiniones revueltas y cómo vamos a hacer para saber cuál en cuál, cada cual va en qué caja, ¿no? Y entonces dicen, no importa, échalos en una misma que no hay mucha diferencia. Esta escena, digamos, de la película tiene un gran contenido psicológico, ¿no? Recordemos que los que hicieron esta película de animación Pixar son además psicólogos y tiene ese gran impacto psicológico de cómo diferenciar el hecho de la opinión, ¿no? Y cómo los medios de comunicación te presentan ciertas situaciones como hechos a través de ciertas editorializaciones que ellos hacen, ¿no? Donde están presentando realmente una opinión. Y creo que esto es un lugar en el mundo, en Colombia, en Argentina. Vemos que cada medio de alguna u otra forma anda comprometido ideológicamente, ya sea con el gobierno o ya sea con algún sector de la economía, etc. ¿Qué piensas tú de esta cuestión? ¿Cómo diferenciar hechos de opiniones? ¿Qué ha pasado en la Argentina? ¿Qué ha dicho la Corte Suprema en relación con esto? Bueno, Carlos Fay tiene dicho, los hechos son sagrados, ¿no? Es decir, que fue un ministro de la Corte Suprema Argentina. Yo creo que, a ver, existen
y coincido con vos, decir, pero el problema lo tenemos, vuelvo a repetir, el problema lo tenemos como sociedad. Mira, yo hay algo que me enseñaron en la facultad, en primer año de la facultad, me acuerdo de mi profesora de Derecho Político, que me decía, vos tenés que agarrar una noticia y todas las mañanas hacer un ejercicio de leer en 3 diarios distintos la noticia, pero leer la noticia. Porque lo que pasa muchas veces es que solamente leemos el título y no leemos el contenido. Y es lo que vos decís, muchas veces el título es tendencioso, el título te lleva a el lugar que quiere llevarte, como bien vos dijiste, desde el punto de vista ideológico, del punto de vista de los compromisos económicos del diario, o del medio de comunicación, del color que sea, ¿no? de una radio, una televisión. Es decir, existen determinadas cuestiones que uno tiene que buscar la manera de informarse, porque esto también es importante, la información, y retomo lo que alguien preguntó bien arriba, sobre el tema de la información y de la fake news y la falsa información, también nos ayuda a entender la falsa información. Es decir, el ejercicio de leer 3 diarios, el ejercicio de leer la misma noticia en distintos diarios, te va a dar una perspectiva. En primer lugar, ¿dónde está parado el que está escribiendo? Siempre yo hago lo mismo. Esto es un problema que yo tengo, pero toda la vida leo 4 o 5 diarios distintos en Argentina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo enfocarme en el tema y de qué lugar está parado. Entonces, eso es lo que a mí me permite, a mí como ciudadano, es tomar yo la posición y el partido que yo quiero. ¿Sí? Y tomar yo mis propias decisiones con respecto a la información. Sí, porque normalmente, y coincido con vos, Diego, es decir, la información está siempre hay un compromiso detrás. ¿Sí? Es decir, siempre hay una búsqueda de algo. Si vos tomás, por ejemplo, acá en Argentina estamos en plena discusión de la reforma judicial, ¿no? Entonces, si vos tomabas las primeras notas, la idea era ampliar la Corte Suprema a 25. Hasta que un día salió el presidente acá en Argentina y dijo, no, a ver, nadie va a tocar la composición, ¿sí? Ahora, siguen escribiendo notas que la Corte la van a llevar a 150. Entonces, esto es lo que yo digo, es decir, cuando vos te quedás con el título y solamente no ves el resto del contenido, entonces cuando se va a hablar de las cosas, lo que muchas veces pasa tampoco que el ciudadano se ocupa y se preocupa por estas cuestiones. En 1810 me acuerdo que había una frase que decía, el pueblo quiere saber de qué se trata. Hoy el pueblo no quiere saber de qué se trata. El pueblo quiere rápidamente la noticia. A ver, vos sos un usuario como yo de Twitter. ¿Sí? En Twitter podés escuchar cosas geniales o podés escuchar cosas que son terribles que pasan en tu país, en el país de Mónica, en mi país, en cualquier país de los que estén escuchando acá. ¿Por qué? Porque cada uno pone lo que quiere y tiene esa libertad y esa irresponsabilidad. Por eso, ya acá estaba mirando una pregunta que hizo Gabriela Melgarejo, ¿no? Y la engancho con la tuya, el tema de los deberes y responsabilidades también. Acá en Argentina se juega mucho con el editor responsable. Hay un editor responsable, sí, está bien, el editor responsable, pero el editor responsable también tiene un compromiso ideológico, tiene un compromiso económico y tiene un compromiso con la empresa que él tiene que llevar adelante. Entonces, me parece a mí que es importante tener en cuenta estas cuestiones para cuando, volviendo a tu intensamente, cuando los hechos y todo se mezcla y tenemos que tratar. Es decir, creo que somos nosotros los que efectivamente, aquí adentro, tomando los 4 de intensamente, que los debemos tener acá, poder acomodar esos hechos y esas cosas que se nos cayeron. Me parece que es fundamental. Yo voy a hacer un simple paréntesis. Yo acá entre los presentes hay una persona que yo aprecio mucho, que acaba de recibir una sentencia por responsabilidad ulterior, es un periodista de la provincia de Formosa, Gabriel Hernández, que él ha recibido una sentencia, una civil, en su programa de radio, que una persona haya salido al aire y haya hablado mal del gobernador. Entonces, me parece que esas cosas tenemos que tener muchísimo cuidado. Es más, en el informe de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión del año pasado, salió el informe de lo que le había sucedido a Gabriel en la provincia de Formosa, y creo que es interesante, ¿no?, saber estas cosas, porque en nuestros países todos creemos que son lo que pasa en las capitales, y capaz que no nos damos cuenta también que estas presiones la tiene, yo creo que ustedes a sus intendentes le dicen alcalde, ¿no, Diego? Son los alcaldes. El alcalde que le presiona al diario de su ciudad,
el intendente en mi pueblo que tiene 3 diarios y 3 radios que son de él. Entonces poné la radio y solamente se escucha lo de él. Entonces, creo que esto, y tomo lo que preguntaba Gabriela Melgarejo, ¿no? Esto del deber y la responsabilidad, no solo es de los medios, sino también es de nosotros. ¿Sí? Es decir, nosotros como ciudadanos también tenemos que interpelar. Esto que habla del escrutinio, el mayor escrutinio al funcionario público también es un escrutinio a los medios. Nosotros tenemos la obligación de que si esos hechos, si esos títulos son erróneos, hacerle entender que se han equivocado. Acá en Argentina la gente usa mucho Twitter y lo hace constantemente con los directores responsables. Ok, muchas gracias. Bueno, creo que has dado respuesta a la pregunta ya de Gabriela. Juliana Martínez insiste con otra pregunta, y lo de insiste no lo digo en sentido, en mal sentido, ¿no? Ni más faltaba. Dice, ¿qué opina respecto de la iniciativa del senador Parilli de incluir en el proyecto de reforma judicial la facultad de los jueces de denunciar a los poderes mediáticos como grupo de presión? Y en realidad volvemos a los fallos Tristán Donoso y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la Argentina, a partir de la reforma constitucional del 94, incorporó los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del fallo Simón, Arancibia Clavel, y una serie concatenada, además de sentencias, resolvió que los juzgados inferiores tienen que aplicar control de convencionalidad. Lo que está en el proyecto es atentar contra la libertad de expresión, indefectiblemente. Si estaría afectando el artículo 13.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ok. Jorge Eliezer Tamayo complementó su pregunta. Dice si existe algún órgano de control internacional que regule o sancione las publicaciones que afectan tanto a personas naturales como jurídicas en las diferentes naciones. Un organismo sería un organismo supra internacional, porque tendría que estar por encima de la Corte Interamericana, de la africana o la europea. No conozco, Jorge, estoy ahí en deuda. Hay organismos internacionales como la Sociedad de Prensa Internacional, pero no tienen facultades propias sobre las naciones. Es más un conglomerado de empresas que se juntan y resuelven cuestiones que son propias de las empresas. Creo que es importante en algún momento buscar algún organismo internacional o que la misma Corte Interamericana resuelva alguna cuestión en este tenor. Sí, yo tampoco conozco un organismo en ese sentido. No, yo no tengo ninguna. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, este es el momento. Y si no... Que calle para siempre. Yo tengo otra pregunta, si es permisible tener dos. Perdón, Mónica. Dije que yo tengo otra pregunta, si es permisible hacer dos. Que nos diga nuestro querido Diego Hernán Armesto cómo está de tiempo, y por mí no hay ningún problema. Hace 150 días que estoy encerrado en mi casa, un día más, una hora más, no pasa nada, no tengo que ir a ningún lado. Los dejé entrar a mi casa, miren qué bueno. Bueno, es un poco abstracto, pero sé que Diego va a poder analizarlo. Vuelvo al caso del Partido Socialista Nacional en contra de Skokie, los nazis que fueron permitidos a manifestar en el barrio de gente que habían sobrevivido los campos de concentración en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Esta es mi pregunta. Sabemos que en los Estados Unidos no se usan modelos de prohibición de expresión de odio, pero si sacamos este caso del marco de expresiones de odio, pero se considera que su marcha previsiblemente podría lesionar en manera seria a la salud mental de estas personas, lo podrían llevar al hospital, es conocido los efectos de trauma de guerra, y hago la pregunta que si hay manera de conocer ese tipo de violación o mal uso del derecho a expresión Yo te voy a llevar a
algo que dije cuando estaba dando la charla, una ley francesa que sanciona el discurso del odio, Sí. que es del año, que es de un legislador socialista, Goyet se llama, la ley Goyet, pero un caso que es interesante, que comenzó, acá está, es la ley 9615, la ley Gaissot, perdón, donde te castiga a la discriminación, pero a los que tengan esa tesis negacionista de los crímenes contra la unidad de la Alemania nazi, le dan una multa de 45.000 euros a 5.000 años de cárcel. Hay un caso interesante que se resolvió, no lo dije porque no pensé que íbamos a meternos en estos temas, pero que lo resolvió la Corte Real de Justicia del Reino Unido en el año, creo que fue en el año 97, 90. Pero yo a partir de esa película me disparó para buscar el caso y me puse a estudiar el caso, que se llama David Irwin versus Penguin Book Limited y contra la profesora Deborah Lipstadt. La profesora Lipstadt había publicado un libro, ¿sí?, que se llamaba Negar el Holocausto, el creciente asalto a la verdad y a la memoria. Irwin es un historiador inglés que había iniciado una acción judicial porque decía que ese libro negaba todas sus investigaciones históricas, donde claramente esta persona había publicado 30 libros, donde se había especializado en la historia del Tercer Reich, había escrito libros sobre la guerra de Hitler entre el 77 y el 91, todos los libros que él escribió sobre Goebbels, la mente maestra del Tercer Reich en el año 96, y todas estas cuestiones llevaron a que le iniciara un juicio, y la Corte Real de Justicia terminó sancionando, sin existencia de una ley, que esto es lo interesante, ¿ves, Mónica? Es decir, sin la existencia de una ley, la Corte Real de United Kingdom termina resolviendo y diciendo que frente a la no existencia de la ley, usted es un negacionista. Es más, hay una prohibición a leer a los libros de Irwin en todo el Reino Unido y también en Europa tuvo que irse, creo que está viviendo en Escocia actualmente. Y me quedo con una cosa que dijo el juez en la sentencia. Decía, los cargos que he encontrado, que son sustancialmente ciertos, incluyen los cargos que Irwin tiene por sus propias razones ideológicas. De manera persistente y deliberada, transgiversó y manipuló evidencia histórica. Yo después le voy a mandar, si quieren, el nombre de la película, porque es muy bueno por cómo él niega hasta la existencia de los campos de concentración, niega las cámaras de gases, niega que en realidad eran piletones donde se bañaba la gente. Es decir, es una cosa increíble lo que escribía este persona, y lleva a juicio a la profesora Lipstadt y a Penguin Books, porque decía que el libro de ellos era una barbaridad. Obviamente que termina perdiendo el juicio y le terminan dando la razón a Penguin, y termina diciendo el juez, y dice, y por las mismas razones ha retratado a Hitler bajo una luz injustificadamente favorable, principalmente en relación con su actitud y responsabilidad por el trato a los judíos, es un negador activo del Holocausto, es un antisemita y racista, y se asoció con extremistas de derecha que promueven el neonazismo. A mi juicio, los cargos contra Irwin, que ha demostrado ser ciertos, son lo suficientemente graves como para que quede claro que la falta de prueba de la veracidad de las cuestiones expuestas, ¿sí?, y obviamente termina dando el juicio, no afectan de ninguna manera en la reputación de Irwin. Es decir, ¿qué termina diciendo? Es decir, frente a la inexistencia de una ley que podría tomarse en el caso tuyo de Estados Unidos y a la no aplicación del sistema interamericano, el discurso del odio podría resolverse de una manera elegante como han resuelto los ingleses en el caso de Irwin contra Penguin Book y la profesora Lipstadt. Yo creo que tendría que irse en ese recorrido y en ese camino. Yo tengo confianza en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Normalmente siempre voy a meterme futbolísticamente, no, bueno, pero puede llegar a sacar de la galera algún fallo que haga estruendo y después nos pasemos años estudiándolos, como fue aquel fallo Marbury versus Madison y billones de fallos de la Corte Suprema. Pero creo que es interesante el tema y creo que es un tema que me voy a poner a estudiar, me comprometo. Y capaz que podemos hacer otra actividad con este tema.
bueno, qué bueno. Sí, ese caso me molesta mucho. Ya me di cuenta. Bueno, muchas gracias, querido Diego, muchas gracias, Mónica, muchas gracias a todos. Veo una audiencia. Rosario está levantando la mano, creo. Rosario, ok, no te había visto. Ok, Rosario, muy bien. Claro, claro que sí, por supuesto. Adelante. Sí, hola, buenas noches. No sé si se me escucha bien. Yo te escucho bien. Espectacular. Sí, bueno. Bueno, primero, muchísimas gracias por habernos permitido entrar en su casa. Muchísimas gracias por tan buena explicación con respecto a todas las leyes. Y mi pregunta por ahí, bueno, primero, antes de la pregunta, es como poder decir de repente, nosotros somos el Estado, cada uno de nosotros como ciudadanos, ¿no es cierto? Y entonces pensando en esto, que somos nosotros el Estado, cómo poder de alguna manera, esto cuando se nos dice que es verdad, hay muchísima información, y lo cierto es que es muy acertado lo que usted dice, esto de ponerse con más de un diario para poder leer y hacer una separación y discernir y poder ir formando uno su propia opinión, ¿no? Con respecto a determinados temas. Pero más que una opinión, poder también llegar a una instancia de tener mayor participación, pero no quedarse hacia adentro, sino poder salir hacia afuera y que esa participación involucre a muchos más. Por ahí, lo que quiero expresarle es que ¿cómo se podría hacer con respecto a la educación, ya que usted es profesor de la Facultad de Derecho, ¿no? Pero usted está en una instancia superior, con lo cual a veces pienso que es muy importante esto de poder llegar a los niños más pequeños, que a veces, si bien tenemos la Convención de los Derechos del Niño, donde ahí se dice que el niño tiene derecho a estar informado, tiene derecho a tener una educación, tiene derecho a una identidad, tiene derecho a una familia. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestros niños hoy, en su educación, tengan esta instancia de poder participar y de poder formarlos como buenos ciudadanos y que también esto, que puedan separar la información de la desinformación o de esas falsas noticias? Porque evidentemente en las redes sociales, bien utilizadas, son una gran herramienta, pero cuando las redes sociales, la tecnología es mal usada, no solo perjudica a personas grandes o a instituciones, sino que también pone en riesgo a toda nuestra niñez, a toda nuestra adolescencia. Y entonces, ¿cómo poder hacer también esto, ¿no? Que las personas ya constituidas, formadas, con todo este saber como usted tiene ya, que se acerquen un poco más a las instituciones educativas con los niños, para poder trabajar justamente una formación en ciudadanía totalmente distinta, con un acercamiento más real, ¿no? Pero no tan duro, sino que algo casi prácticamente como lo que usted ha dado muy buenas explicaciones y la verdad que le agradezco mucho sus palabras. A ver, lo mío, te agradezco la reflexión, creo que todos los que estamos acá vamos a coincidir, ¿no? Creo que yo puedo hablar por la Argentina, he hablado, tengo amigos en muchos lados en América Latina, creo que hay un corte transversal en el tema educativo, y principalmente en los niños. Creo que lo principal, y siempre lo digo, y es mi lema de la vida, ¿no? La participación es el medio más efectivo para lograr las transformaciones. Si nosotros no participamos, estas diferencias o estas desavenencias sociales o estas diferencias que se están dando en nuestra América Latina y se están dando en nuestro país, ¿no? Es decir, ricos y pobres, clases medias destruidas, clases medias que se caen y cuando caen en la pobreza nunca más pueden volver a ser clase media. Toda la situación de la pandemia, toda esta situación que llevó al mundo a que repensemos, pero desde el punto de vista, ¿desde qué punto repensarlo? Repensarlo desde las libertades. Y creo que la educación y los niños es un elemento fundamental. Ahora,
una aclaración te hago. Yo todos los días trato de aprender algo, todos los días, si no, yo no llegué a nada. Pero me pude superar a mí mismo, ¿sí? Es decir, yo de pequeño me la pasaba en la calle, jugando en la plaza, jugando a la pelota, y ahora termino haciendo una clase de psicología y haciendo terapia grupal con todos ustedes, pero yo creo que también es buscar las herramientas por uno mismo, pero también que las herramientas te las dé la familia. La familia es el elemento fundamental. Es decir, ya lo decía Aristóteles, lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 17. Entonces, muchas veces no hay que esperar que el Estado, porque si vos esperas mucho del Estado, ahí caemos en esto que decía Nino, en ese perfeccionismo y en ese paternalismo, ¿no? Es decir, yo no digo de caer en una neutralidad, pero tenemos que buscar un equilibrio siempre. Y mayormente siempre es, de mi punto de vista, el primer lugar donde uno se educa es la familia. A partir de ahí tiene que ser el disparador. Y ese disparador del niño en la escuela tiene que ser propagador de estas ideas. Ahora, ¿de qué depende de nosotros? A ver, un ejemplo práctico. Cuando mi nena tenía, esto van a decir todos se van a reír, pero cuando mi nena tenía 5 años y terminó el jardín, yo en la puerta del jardín regalé constituciones a los nenes. Y en 4º grado de mi nena, yo me fui en su materia de educación ciudadana a dar una charla sobre la historia de la Constitución. También es un compromiso nuestro si hacemos las cosas. Es decir, acá está Lucía Alberti, que es una amiga y que sabe que también es toda una militancia esto en la vida. Es decir, en tratar de crear conciencia ciudadana. El ciudadano tiene que tener conciencia. A ver, la mayoría de acá que estamos somos abogados o rozamos la abogacía o algo tenemos con la profesión. Pero la vida no es solamente la abogacía. Es decir, cuando pensaron la Constitución, yo no sé a ver, yo hablo por Argentina, pero en las convenciones constituyentes no había abogados. En la convención de 1853. No había abogados. Está bien, nuestro norte es Alberdi, pero en 1853 no había abogados. Es más, Juan María Gutiérrez, una vez me cargaba un ingeniero y decía, era ingeniero, me decía un ingeniero amigo mío. Entonces, esto es lo que tenemos que pensar. A ver, Mónica, que está ahí, y pienso en la Constitución de Estados Unidos, ¿cuántos abogados había en esa Convención Constituyente de Estados Unidos? Creo que los Adams y Jefferson, pero Washington no era, Hancock no era. Más que 2/3 eran abogados. Ok, entonces, a ver, esto es lo que tenemos que pensar, es decir, los países se forman a partir de la participación ciudadana. Es nuestra obligación, como ciudadanos, a ver, el escrutinio al funcionario público, exigir la información, clasificar la información y también tomar el compromiso nosotros con los niños y que eso se propague a otros niños. Creo que esto es una regla que yo tengo en mi vida, espero que te sirva para algo. Pero bueno, creo que es importante tenerlo en cuenta para la situación que estamos viviendo. Creo que es para reflexionar y ponernos a pensar en voz alta. Muchas gracias, profesor Diego, muchas gracias, Rosario, por tu pregunta. Muchas gracias a todos los asistentes, un auditorio muy calificado, a varias personas que tenemos relación virtual, digo yo, por ejemplo, ahí a la doctora Andrea Capuano, un saludo. Bueno, ya a todos, de verdad, muchas gracias por asistir. No sé si de pronto la doctora Viviana González quiera para cerrar dar unas últimas palabras y estaríamos ya con esto culminando este espacio. Sí, no, me uno a las palabras del doctor Diego. Muchísimas gracias a todos los asistentes, al doctor Diego Hernán Armesto. Muy valiosos sus aportes, muy enriquecedora su ponencia. Bueno, vamos a seguir haciendo seminarios académicos, esperamos contar con ustedes, con su presencia. Y no, bueno, muchísimas gracias. La Universidad de Santiago de Cali tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Y es eso. Bueno, muchas gracias, doctora Viviana. Para recordarles a los asistentes, si nos quieren acompañar mañana, vamos a dialogar sobre neorepublicanismo penal con el profesor argentino Andrés Rosler. Bueno, esto es una charla que tiene que ver sobre su texto que me imagino conocen ustedes mejor que nosotros, de Razones Públicas, un texto que ya salió hace algún tiempo. Y bueno, aquí estaremos mañana a la misma hora Colombia, a la misma hora Argentina, para seguir dialogando.
Profesor Diego, no sé si nos quiere regalar algunas otras palabras finales y ya con esto cerramos. Simplemente agradecido por todo lo que estaban y bueno, gracias por entrar a mi casa. Les mando un abrazo grande y gracias. Gracias. Muchas gracias en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Gracias a Santiago la de facultad. Cali. Esperamos algún día te pases por la universidad ya cuando todo esto haya pasado y poder compartir de una manera más directa. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes y nos estamos viendo en próximas actividades. Hasta luego.